Queridos amigos, ¿cómo están? Está terminando el año y después de haber sentido muchas personas en el mundo que el 2020 fue un año perdido, esto se refirió muchos análisis, artículos de opinión en las conversaciones en las casas, en las familias, un año perdido, un no tiempo, no recuerdo, no tengo registro de lo que pasó. Sí, transité duelos, perdí seres queridos, eso lo atravesé como pude, pero el resto del tiempo parece que se escabulló y luego vino el 2021 y está terminando. ¿Y entonces qué? Yo les propongo que en ese entonces que tratemos juntos de analizar dónde estamos ya 2 años, a 2 años de estas circunstancias globales que nos ha tocado vivir como humanidad. Y algo importante es que nunca dejen de tener en cuenta que eligieron encarnar en este momento. Uno elige por contrato álmico, un contrato sagrado, en qué país, en qué territorio geográfico encarnar y con qué papá y con qué mamá. Esas son las 3 condiciones básicas del contrato álmico que uno firma al momento de encarnar en el planeta Tierra. No lo olviden porque es importante a la hora de que hagan estos tan remanidos balances que se suelen hacer a fin de año, para que tengan presente el porqué, el propósito, el objetivo, la función, el rol que cada uno de nosotros tiene, y en el caso de que no lo tengan todavía, tienen que tomar a partir de ahora para no hipotecar su encarnación y para hacerse cargo de estar vivos en este momento histórico y pletórico de experiencias para cada ser humano en el planeta Tierra. Cuando decimos que son tiempos desafiantes, nos referimos a que estamos siendo protagonistas de crear lo nuevo. De crear lo nuevo. También quédense con estos conceptos que cada vez los van a ir escuchando más y se irán describiendo en la medida en que cada uno de nosotros pueda ir pergeñando en su mente y en su corazón qué es lo nuevo para cada uno de nosotros, porque ese es un gran tema, es un gran tema. Cristo Jesús, por supuesto no 2000 años cuando estuvo acá entre nosotros, cuando encarnó, sino en los últimos mensajes desde 2013 en adelante, 2012, cuando comienza toda esta condición cósmica, galáctica, planetaria y demás para el planeta Tierra, comienza muy activamente a dejarnos sus mensajes, su instrucción, su nueva instrucción para los tiempos que vendrían. Los tiempos que vendrían son estos. Entonces, quienes hemos estado escuchando esos mensajes y siendo parte de esas instrucciones como soldados orantes que nos consideramos muchos de nosotros, realmente entendemos la profundidad de esos mensajes que fueron acompañados además nada más y nada menos que de la mano de San Germain, en este caso de San José Castísimo, para prepararnos en un camino de humildad y de neutralidad, de imperturbabilidad y de impecabilidad para los tiempos que corren. Entonces, cuando hagan ese análisis a fin de año, ya estamos por terminar, tengan presente estas cuestiones, que tienen un propósito de vida y que si no lo reconocen todavía, no están seguros de cuál es, pónganse en marcha para poder averiguarlo. Hay miles de técnicas, de orientadores que pueden ayudarlos en ese proceso, y que va acompañado, por supuesto, de un proceso interno de transmutación muy profundo, de cerrar las dualidades internas y poder lograr esa integración, esa unidad, esa no dualidad de la que hablamos siempre. Y allí sí les va a ser posible hacer foco en ese propósito, es decir, ir descubriéndolo, ir sacándolo a la luz, ir haciéndolo consciente y a partir de allí ocupar el lugar que tienen que ocupar cada uno de ustedes en la rejilla planetaria a partir de este momento. Y allí es cuando cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo crear lo nuevo, porque se está empezando a hablar y la creación de lo nuevo nunca puede ser a partir de la destrucción de lo viejo. Esto es un argumento que les pediría también que mediten sobre esto
porque no solamente Cristo Jesús, sino todas las conciencias que tanto nos están ayudando desde hace tantos años, y sobre todo en estos 2 últimos años, no dejan de insuflarnos este impulso cósmico, este impulso crístico, para entender que no hay que enojarse con lo viejo, no hay que enojarse con lo que está derrumbándose, a eso me refiero. El que se enoja pierde. Uno podrá tener momentos de acuerdo con los procesos internos, emocionales, psicológicos, cotidianos, podrá tener momentos de mayor o de menor aceptación. Pero acá, como le digo siempre a las personas que oriento y que asesoro en sus procesos individuales, siempre hagan uso de la única herramienta que los puede ayudar a no caer en la negatividad y en la violencia hacia el otro y hacia ustedes mismos, odiando lo que está y queriendo que desaparezca ya, sea como sea. Y de esto se ve mucho en las redes, se ve mucho en los canales alternativos de educación y de información en YouTube y en redes similares. Y se ve mucho porque, claro, hay muchos que están diciendo, estoy cansado, yo también estoy muy cansada, pero un cansancio ancestral, milenario, que lo tenemos muchos de los que nos ofrecimos, nos ofertamos nuestras vidas para estar encarnados en este momento voluntariamente, para ayudar en esta expansión de conciencia. Pero ese cansancio, que a veces se transforma en un aburrimiento existencial fenomenal, no tiene que opacar ni en lo más mínimo nuestra convicción, nuestra certeza de por qué estamos acá. Y ahí entonces es cuando se impone la famosa palabrita del perdón. Y lo digo así porque mucho se habla, pero muy poco se aplica en la vida de cada uno de nosotros hacia uno mismo y hacia el prójimo. El perdón a uno mismo, incluso el perdonarse los tiempos que parecen lentos en los propios procesos internos. ¿Por qué no evoluciono? ¿Por qué no logro cerrar esto? ¿Por qué parece que vuelvo hacia atrás? Nunca se vuelve hacia atrás en el camino espiritual bien hecho, jamás, nunca, ténganlo en cuenta. Si sienten que se van para atrás, es una resistencia egoica, nada más. No le den importancia y sigan hacia adelante. Jamás en el camino espiritual se va hacia atrás. Sí se producen estancamientos, pero son naturales. Ténganse paciencia, ténganse conmiseración, ténganse misericordia. La misericordia es algo tan difícil de explicar para que la mente humana lo entienda. Comienza con uno también, como el perdón. Perdónense entonces esto que ustedes pueden llegar desde la mente, desde el ego, a catalogar como un proceso que está detenido o un estancamiento, una parálisis, no sé qué hacer, volví 20 años atrás. Ténganse paciencia, insistan y sigan hacia adelante. Eso en el comportamiento y la conducta compasiva hacia ustedes mismos, pero también hacia el prójimo, también hacia aquel que todavía no tiene una frecuencia vibracional determinada que permita que forme parte de la masa crítica conciencial que necesitamos para que todo esto termine. Y que termine de buena forma, no con un caos, que es una posibilidad. Pero creo que todos queremos una transición hacia esto famoso, lo nuevo, la nueva tierra, el nuevo hombre, el Homo Galacticus, el como sea que se llame, lo queremos de la manera más pacífica posible. ¿Pero de qué depende eso? De varias cosas. En principio, yo le diría que a estas alturas, ya a 2 años de estas circunstancias globales que estamos transitando todos, sí podemos ya avisorar estas dos realidades que muchos sabíamos que se iban a definir y que ahora sí son plausiblemente, tangiblemente visibles. Me refiero a la realidad de los que creen en la muerte y en la enfermedad,
y de los que estamos sosteniendo no solamente que estas son falsas ideas, creaciones humanas, errores y pecados de la mente humana, errores que llevaron a la humanidad a cometer muchísimas desviaciones y distorsiones acerca de nuestra naturaleza verdadera, esencial, divina. Somos humanos, pero somos esencialmente divinos. Así fuimos creados. Y que nos llevó a cometer tamaña cantidad de errores, pero eso nunca olviden ponerlo en un contexto que tiene que ver con la verdadera historia de la humanidad. Una historia que será contada en algún momento, esperemos que más pronto que tarde. Yo tengo, mi fe es indestructible y mi fe la configuro día a día. Y estoy segura de que no va a pasar mucho tiempo hasta que esa información llegue a manos, a oídos y a ojos de toda la humanidad. Por supuesto que se está esperando que no solamente que haya una masa crítica de conciencias que lo puedan absorber, que sean receptivas a esta información. ¿Para qué? Para no producir un shock a nivel mental, para que no haya más colapso mental del que ya se avisora que habrá en los seres humanos. Entonces, para que ustedes no sean presas también de ese shock mental, entre paréntesis hoy leía en diarios europeos de el auge que está tomando la eutanasia psiquiátrica. Ya hay 5 países en Europa, el último ha sido España, en aprobar, en legalizar la eutanasia por situaciones psiquiátricas que no tienen solución. Así la presenta la medicina, el paradigma científico y psicológico y psiquiátrico actual, la ansiedad y la depresión. Para el paradigma científico actual, la ansiedad y la depresión no tienen solución. Y se está entonces permitiendo que la gente se suicide y apele a esta técnica que ya está legalizada en 5 países. Cerrando el paréntesis, entonces decirles que para que ustedes no caigan también presas de ese shock mental, de ese colapso mental, Saint Germain habla mucho en sus últimos mensajes acerca de esto que se viene inevitablemente porque hay una debilidad en las estructuras mentales cognitivas e intelectuales de los seres humanos hoy en la Tierra que es pasmoso, es algo realmente muy preocupante, porque claro, uno sale a la calle o interactúa con cualquier persona y más allá de tener la boca tapada, hay un grado de sumisión que ya está tocando niveles de psicosis y de paranoia muy importantes. Y de esto dan cuenta los informes también psicológicos y psiquiátricos tradicionales. Entonces, para que eso no les toque, para que eso no les llegue, lo fundamental es que sigan, que inicien el trabajo que hay que hacer si no lo han iniciado y si no que lo profundicen cada día un poco más para tener una mente absolutamente fuerte. Con una mente fuerte nada ni nadie les podrá decir lo que tienen que hacer. Con una mente fuerte podrán sentirse totalmente estructurados en su interior y tener todos los recursos internos para hacer frente a lo que sea que venga, a lo que sea. Lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Pero si estamos hablando de que estas soluciones inyectables tienen efectos colaterales adversos y ya están mostrando tasas de mortalidad, aunque los medios oficiales por supuesto lo nieguen, porque lo saben pero lo niegan y no lo dicen, aunque en algún momento lo van a tener que decir, pues van a ser obligados a decirlo. Imagínense ustedes en un futuro no muy lejano, una de las tantas circunstancias que tendremos que ver y protagonizar y atestiguar. Esta es una de las condiciones. Lo otro tiene que ver, como siempre decimos aquí, con el gran tema de la carencia, el otro parámetro, la otra pata de la supervivencia humana, del paradigma de la supervivencia. Uno es la idea de la muerte y la otra es la idea de la escasez. Entonces imagínense ustedes que son panoramas no fáciles de sostener para alguien que tiene un debilitamiento mental. Por lo tanto, la sugerencia es que comiencen a entrenar sus mentes. Entrénense fuertemente,
tienen que tener una mente fortalecida, un cuerpo emocional purificado, absolutamente purificado, y una conexión de mente y corazón para poder saber, para poder entender, para poder discernir cuál es la realidad en la que ustedes quieren pararse. De eso entonces quería hablarles en el sentido de que esas dos realidades que son paralelas ya las estamos viviendo. Uno sale a la calle, uno conversa en sus familias y quizás muchos de ustedes las categoricen, las cataloguen como grietas. Yo prefiero hablar de realidades paralelas que se están viviendo y que ya en una misma familia se pueden observar como uno o dos, quizás hay uno por familia, que está ya aceptando esta caída, derrumbe de los viejos paradigmas y viviendo en la construcción de los nuevos paradigmas. Y el resto está en la vereda de enfrente. Son veredas enfrentadas desde todo punto de vista, paralelas porque no se tocan y porque ninguno de los dos está dispuesto a cruzar. Pero esto, que parece algo negativo, es algo inevitable. ¿Por qué? Porque se trata de frecuencias vibracionales. Se trata de campos electromagnéticos que cada uno de los miembros de una familia está manteniendo dentro de un campo de resonancia, que es ese seno familiar, en el que uno o dos individuos de ese grupo humano ha elevado su frecuencia vibracional y el resto no. Entonces acá viene el gran tema de cómo hacer frente a esto, que es la gran pregunta que muchos de ustedes están haciendo. ¿Cómo hago para soportar? ¿Cómo hago para no discutir? ¿Cómo hago para convencerlo al otro? Entonces, lo primero es no convencer. Se terminó el tiempo de la evangelización. La evangelización la hicimos en encarnaciones anteriores. En esta toca hacer otra cosa, pero no evangelizar. Si alguien les pregunta, ¿cómo haces para estar tan sano? ¿Cómo haces para tener vínculos tan amigables? ¿Cómo haces para estar bien con todo el mundo? ¿Cómo haces para tener un estado de ánimo estable? ¿Cómo haces? Allí sí, si alguien pregunta, darles las herramientas que ustedes consideren, comenzar un diálogo, una charla amigable, sencilla, simple. ¿Para qué? Para ver hasta dónde el otro resuena, vibra, siente, se conecta con esto que ustedes les están diciendo. Y si ven que no, que se hacen para atrás, que demuestran algún tipo de resistencia, cállense, cállense. Pero cállense de acá. No juzguen, no critiquen, no condenen, no digan por qué no puedes entender, por qué si te lo estoy explicando no lo puedes ver, no lo pueden ver. Están en una frecuencia vibracional distinta. Esto, métanselo en la cabeza, acéptenlo y de esa manera van a evitar no solamente conflictos internos, familiares, sino que ustedes van a tener un corazón pacífico, una actitud mesurada, la impecabilidad de la que tanto se habla. Y cuando venga alguien y los vea que están tan bien y sí les pregunten cómo haces, allí sí aprovechar para dar alguna técnica, lee tal libro, alguna recomendación, alguna sugerencia. Eso es todo lo que se tiene que hacer en este momento. Y esa es la base del respeto a los que están en esa supuesta, por llamarla así, vereda de enfrente. Este es el respeto y la consideración y el perdón que tiene que erigirse en estos momentos para poder convivir, porque esto también va a ir increyendo. A medida que los que tienen la boca tapada se inoculan, acceden al pase de la indignidad, etcétera, etcétera, con todas las demás estrategias de las agendas de estos muchachos que las están implementando a rajatabla y vienen muy sistemáticamente utilizándolas e implementándolas y aplicándolas. A medida que más gente esté en esa realidad, muchos más de los que estamos en otra realidad, resistiéndonos, negándonos a todas esas demencias,
por llamarlas gentilmente de algún modo, nos vamos a ir conociendo, encontrando, agrupando, formando comunidades, formando redes, nunca antes como ahora. ¿Por qué creen que está toda la tecnología puesta también a nuestra disposición? La tienen ellos, pero también la tenemos nosotros. Y la estamos usando maravillosamente bien. Esta bendición de poder conectarnos con personas de distintos países, estar dialogando de esta manera gratuitamente, globalmente. Esta bendición es una gran ventaja. Esto que se dijo siempre que las fuerzas oscuras estaban organizadas, y por supuesto que lo estaban, y muy sistemáticamente organizadas desde hace siglos, milenios, ahora nos toca a nosotros. Y tenemos todas las herramientas tecnológicas para hacerlo, tenemos todas las ganas y tenemos toda la preparación. Por lo tanto, si ya sentimos muchos de nosotros que llegó la hora de contraatacar, esto que parece un término belicista, me refiero a un contraataque mental, intelectual, sólido. ¿Sólido por qué? Porque nos da esta seguridad, esta certeza de decir lo que decimos, de sentir como sentimos, de nuestras convicciones, de nuestra fe, que es inquebrantable, que cada vez es más sólida. Esto nos da una autoridad que solamente el espíritu nos arroja, esta capacidad de sentir, de hablar y de ser como estamos siendo muchos de nosotros. Entonces, en la medida en que nos encontremos, que formemos estas redes, que empecemos a crear comunidades para convivir fraternalmente en cada una de ellas, que comencemos a crear nuevas formas de organización económica en cada una de esas comunidades, cosa que ya existe, pero que va a ir también en aumento, y que esas comunidades comiencen a encontrarse y a interactuar unas con otras, formando distritos geográficos cada vez más grandes, que den por tierra el concepto del Estado, el concepto de nación, el concepto de frontera, que estas comunidades se integren cada vez más. Imagínense el mundo nuevo que tenemos que construir y las maravillas que nos están esperando. Entonces, cuando se enojen con el que no ve, con el que no entiende, mucha llama violeta, envuélvanse en llama violeta, perdónense a sí mismos, perdonen sus propios procesos todavía lentos o que parecen ser lentos, apresúrense, intensifiquen las prácticas espirituales diarias, cotidianas, eso es el trabajo que hay que hacer. Y cuando salgan a la calle, salgan con un corazón pacífico, con una mente quieta, con un corazón manso, como nos dice Cristo Jesús. Y ese es el camino de la humildad que nos señala San José Castísimo y que muy poquita gente, yo diría contadas con las manos, está pudiendo transitar. Sin humildad, también el que no sea humilde pierde. El que no sea humilde en los tiempos que vendrán va a perder la partida. Esta batalla se gana desde la pacificación y desde la humildad. El que se polarice en alguno de los aspectos egoicos que todavía no ha logrado cerrar, y me refiero a personalidades muy fuertes que están comenzando a surgir en este contraataque, en esta contrainformación que estamos dando muchos para despertar las mentes y para abrir más la conciencia, lo que noto es ya un comienzo de polarización desde lo emocional, lo no resuelto, a cuestiones de egos espirituales o cuestiones que no se pueden todavía manejar muy bien y que pueden traer grandes consecuencias. Sería muy penoso además para los que siguen a estas personas y para ellos mismos. Entonces, en este momento necesitamos, todos los que tenemos una formación que nos viene de miles y miles de encarnaciones, somos muchos de nosotros los que estamos, los que nos ofrecimos para estar en este tiempo voluntariamente, somos almas muy viejas, con muchas encarnaciones a cuestas, y tenemos una responsabilidad energética muy grande. No podemos echar a perder todo esto, todo este compromiso, toda esta experiencia por un ego mal manejado, en momentos que se requiere mucha quietud mental.
mucha quietud mental para poder discernir dónde estamos, cuáles son las estrategias que vienen del otro lado, de qué manera podemos contraatacar, pero pacíficamente, de qué manera nos unimos ahora para no aceptar este pase o este pasaporte de la indignidad. Lo podemos hacer, las herramientas están, hay muchísimos recursos humanos, legales, jurídicos, de documentación que ya está hecha, del tipo administrativo, jurídico y demás, de la que se puede hacer uso. ¿Para qué? Para ir al frente, pero siempre, siempre con tranquilidad, siempre con mesura, siempre con el corazón pacífico, siempre convencidos y seguros de que la autoridad espiritual que nosotros tenemos, ellos no la tienen. Ellos no la tienen porque desconocen qué es el espíritu. Son almas que no pueden conectar con el espíritu. Nosotros sí, nosotros sí. Entonces ese valor, que es más que un valor, es un baluarte que tenemos, quienes podemos conectarnos a la fuente, a Dios, al arquetipo 1, al campo cuántico, ellos no lo tienen. Y se sirven de los que están perdidos en esa nebulosa, sometidos, sumisos, con la boca tapada, para poder seguir existiendo en este planeta y en este plano dimensional. Entonces, en la medida en que más de nosotros, desde la autoridad que solamente el Espíritu puede darnos y que nos fortalece de una manera indescriptible, inefable, porque la fortaleza que nos da la fe es realmente inefable, en la medida en que más de nosotros salgamos sin máscaras, sin egos, tranquilos, pacíficos, desde nuestro poder espiritual, desde nuestra autoridad espiritual, más de ellos caerán. Una gran amiga que desencarnó hace unos pocos años y que me enseñó a decretar en español, porque obviamente ella era británica, pero Susan Edwards, pero vino a la Argentina a enseñarnos a decretar en español porque nuestro idioma es el español. Y entonces allí conocí todas las trapisondas del poder de las élites para, para convencer a la gente de que había que decretar en inglés. Y entonces comenzamos después de muchos años en la Argentina se decretaba en español, pero después también pasaron muchas cosas internas y estos egos espirituales, lo mismo de siempre, más de lo mismo, y se dejó de decretar en español, así que volvimos a hacerlo, y les estoy hablando de décadas atrás. Y ella tenía un decreto que la primera vez que me lo enseñó, la verdad que me puso los pelitos así erizados. Va a llegar el momento, bueno, el decreto era bastante largo, en que la oscuridad no tendrá más donde esconderse. Y es este el momento. La oscuridad ya le está costando donde esconderse. Están dando pasos en falso, están apelando demasiado a lo obvio, están dejando muchos huecos, muchas grietas por donde se puede descubrir el engaño, la mentira. Cada vez son más las almas que despiertan, cada vez son más los ciudadanos en distintas partes del mundo que están contraatacando con contrainformación, con esta movilización que les digo pacífica, pero firme, firme, firme y amorosa, como Cristo, ¿no? Cuando Él hablaba, firme, firme pero amoroso. De esta manera tenemos que salir, unidos, y somos imparables. ¿Quién nos puede frenar en una movilización de esas características? No se trata de salir a la calle y levantar banderas, eso ya fue, eso ya es viejo, eso es sexto rayo. Estamos en la era de Acuario, séptimo rayo, rayo violeta. Entonces, orden ceremonial y ritual. Mucho, ritualicen mucho, enciendan velas, saumerio si les gusta, oren la oración piadosa y misericordiosa todos los días de su vida. Si pueden a las 15, a las 3 de la tarde, que es lo que pide Cristo Jesús, mucho mejor. Se sumará a miles de millones de almas que oramos a esa hora, todos los días en todas partes del mundo. Practiquen, tengan sus prácticas espirituales, tienen miles de técnicas y de esa manera van a poder hacer frente a lo que se viene, sea un pasaporte de la indignidad, sea lo que sea, de una manera precisa, firme, amorosa. Ser amoroso no es ser estúpido, o tibio, o inhibido, o sumiso. Esas son
cualidades que devienen del ego, pero todo lo que deviene del espíritu nos da firmeza, nos da autoridad, nos cambia la voz. Este es el chakra, el laringio, el que tiene que despertar y desbloquearse en este momento. Por algo están las bocas tapadas. Entonces, tengan en cuenta estas dos realidades, llévenlas. Nunca olviden que la vida es un laboratorio de experimentación en el planeta Tierra. Entonces lleven estas cuestiones ¿a dónde? A sus familias, al seno familiar, al entorno social y afectivo más cercano que tengan. Y de esa manera van a poder prepararse para cuando haya que salir a la calle, que ya será en poco tiempo más, a decir basta. A decir basta porque lo que está en juego en este momento es, una vez más, como siempre decimos, la evolución, la activación de nuestro código genético, 12 hélices más una más que es la malla crística que envuelve a las 12 hélices restantes. Está en juego nuestra conexión a lo que somos, ese código genético de Adam Kadmon que Cristo Jesús, cuando estuvo encarnado, dejó en sus huellas, en su paso, en su sangre, vertidos como códigos crísticos a lo largo de todo el planeta Tierra. Esos códigos que tanto están activando las jerarquías espirituales, que con tanta ayuda nos da la conciencia cetácea y otras conciencias, nuestros hermanos intraterrenos y demás. Esos códigos, los códigos solares, ahora este fin de semana hay una gran transmisión de códigos solares también, por eso también los disturbios y desajustes que estamos teniendo en la columna vertebral muchos de nosotros. No se asusten, los desajustes energéticos van y vienen, el cuerpo físico es lo que está siendo impactado todo el tiempo por todo lo que está ocurriendo. Entonces, decídanse desde lo más profundo de su corazón y de sus mentes, con una mente fuerte, entrenada, equilibrada, reestructurada, reconvertida, a salir adelante, a decir basta, basta a todo lo que nos quieren imponer, basta a esta, lamentablemente hay que decirlo así porque no hay otra manera de decirlo, a la implementación de regímenes totalitarios como tantas veces hemos visto en la historia de la humanidad, pero ahora mucho más disfrazado. Por eso la psicosis y la paranoia en gran parte de la población, porque está disfrazado de solidaridad y de emergencia sanitaria global. Entonces todo esto que está tan bien enmarañado y tan bien diseñado, ¿saben con qué lo vamos a desmantelar, a derribar? Con la fe. Pero la fe no es un acto de mirarnos al espejo o de arrodillarnos. No nos arrodillamos más, no hay ante quién arrodillarse, no hay ante quién arrodillarse. Hay un ser, que es el propio ser interno, el ser crístico, que en conexión con nuestro Cristo interno puede finalmente conectar con nuestro yo soy, para decir basta y continuar en esta realidad que ya emergió hacia lo nuevo, hacia las nuevas pautas de la construcción de lo nuevo. Crean en ustedes mismos, La confianza en uno mismo es lo que se está poniendo en juego en estos momentos. Y fíjense que no es para nada paradójico y no es muy difícil de entender que si de un lado están intentando quitarle el poder a la gente, lo que se está poniendo en juego desde el proceso iniciático evolutivo en cada uno de nosotros es poder confiar en nosotros mismos, tener esa seguridad que solamente la fe nos otorga y desde ese poder, desde nuestro yo soy, decir a quien sea, hasta aquí, no pasarás, más allá no te dejo pasar. Gracias y paz y bien para todos ustedes.